48 horas en Rusia. Ya nos han tenido que rescatar el primer día. El segundo día hemos tenido que dormir entre camiones. Último día antes de que nos deporten. No sé qué significa eso, pero tenemos que irnos. Buenos días familia, nos despertamos entre las montañas de Kazbek y Georgia. Hoy nos espera atravesar las puertas del Cáucaso y entrar directamente en Rusia. Vamos a ver qué tal se da la cosa, cómo es la gente rusa, la cultura rusa, la comida rusa. Y después entramos en Kazajistán, último punto antes de todos los istanes y meternos en el Himalaya. A ver qué tal se da la cosa. ¡Vamos allá! We've got a train prepared for you if you wanna leave. It'll take you straight to freedom land. Get your tickets and get aboard. You better get aboard. Y aquí delante ya tenemos la frontera con Rusia. Vamos a apagar todas las cámaras, pasarla directos a la puerta del Cáucaso. A ver qué tal el tema de conseguir un seguro. Vamos allá. Familia, oficialmente estamos en Rusia. Lo hemos conseguido. Ha sido duro. Nos hemos tirado fácilmente 3-4 horas solamente rellenando papeles. Además que estos papeles estaban en ruso, por lo que hemos tenido que pedir ayuda a todos los extranjeros que hemos visto en la zona, que supieran un poquito de ruso, inglés y rellenar medianamente bien eso. Además que si fallabas en una sola palabra tenías que volver a empezar con todos los documentos. No valían los tachones. La cosa... Ya hemos perdido medio día, tenemos que hacer 1.300 kilómetros en 3 días, así que será mejor que vayamos rapidito. Empieza la cuenta atrás. Oficialmente estamos dentro de Rusia y hemos descubierto que gran parte del país tiene el GPS capado. Tienen bloqueada la señal GPS para evitar problemas con los drones. Que no entren drones. Al final la frontera de Ucrania está a 350 kilómetros más o menos. Entonces todo el área está con la señal GPS bloqueada. Así que Google Maps no hace más que volverse loco, mandarme para allá, para acá, para arriba, para abajo, por 1001 caminos. Hemos encontrado aquí a estos paisanos súper agradables. La señora es súper majísima y nos van a indicar por dónde narices continuar. Porque si no me veo o en Ucrania o en Moscú. Pero bueno, cosas del directo. Vamos a ver si conseguimos llegar a la ciudad de destinos. Yo creo que no llegamos o llegamos de noche, una de dos. Pero es súper bonito. Además que ha estado lloviendo y huele todo el campo hiper fresco, hiper agradable. Me encanta. La cosa es que el hombre va sin matrícula. Vaya, porque es el perrito. Si es que como para ubicarte, ¿sabes? Caminos que van para la izquierda, caminos que van para la derecha. El asfalto no sé en qué lado está peor. Todos estos valles eran territorio cosaco. Los cosacos eran gente que vivía en los cruces fronterizos. Tenían bastante autonomía o libraban de pagar impuestos a cambio de defender las fronteras o bien realizar incursiones y avanzar. Dicho que es por aquí y para allá van. Vamos allá. Lo bueno es que hemos dejado todo ese nubarrón ahí detrás, que encima estamos en la Rusia profunda, en la Rusia más rural y silvestre. Hemos visto muchos pueblecitos como este, llenos de coches así de la época. Es como hacer un viaje a 30 años atrás. Ahí tenemos otro.
Control militar. No sé si es la primera vez que intentan chantajearme o pedirme un soborno. Nos han amenazado con deportarnos de Rusia si no pagaba una multa de $100 por cabeza. Estamos en la frontera entre Osetia del Norte y otra región que al parecer es una zona completamente clausurada. La policía al principio nos mandó por un lado, luego el control militar por otro, los paisanos nos han guiado por aquí y al encontrarme a este tipo me ha dicho que o pagaba $200 o éramos deportados. Después yo le dije que era demasiado dinero, que yo no tenía tanta pasta, y me ha dicho que me ofrecía un descuento del 50% y ya eso ya me ha empezado a sonar un poco raro. También me lo ha vendido como págame y te muestro por dónde es. Me sonaba muy raro, le he dicho que no teníamos tantísimo dinero, le digo mira, tenemos el dinero justo para pagar los hoteles, si te doy mi dinero voy a tener que dormir aquí o dormir donde tú me digas, pero es que no voy a tener dinero. Así que nada, al final ha visto que no cedíamos y me ha dicho venga, me voy a poner en tus pies, o esa es la expresión que ha puesto el traductor, y nos ha dejado marchar. Es imposible saber a dónde vas, el GPS está loco, los carteles están en ruso, no tengo ni idea de dónde voy, está atardeciendo y esta gente amenazándonos con echarnos del país, entonces no sé. Como le tiramos todos los rublos, nos quedamos en la calle. Visa, Mastercard, todas las tarjetas europeas están bloqueadas y capadas. Madre mía, vaya bache. Están bloqueadas y capadas en Rusia, por lo tanto no podemos usar la tarjeta de crédito. Si nos quedamos sin efectivo, nos quedamos sin dinero en Rusia, en la calle. De todas formas vamos a tener que buscar algún sitio para dormir por aquí y hacer la noche en esta zona porque ya no llegamos ni de coña. Si ya quedaban 3 horas antes, ahora es imposible de llegar. Esto está completamente loco. Vuelta para atrás, a ver en la primera ciudad medio grande que encontremos y dormir ahí, si es que no acabamos en otro control militar. Pero bueno, como siempre decimos, esto es parte de la aventura. Adivina adivinanza, nos hemos encontrado con los mismos de antes, el señor y la abuelita. En fin, ahora nos están llevando a Terek, al otro pueblo. Dice que por qué nos han parado los militares. Dice, ah, vaya, los militares. Pues nada, por aquí. Y a ver a dónde nos llevan ahora. Me ha llamado la atención estas tuberías por lo alto. Nuevamente, en vez de tener que hacer toda la obra en la instalación subterránea, van por arriba. Vale, debe ser por aquí, Terek. Hasta aquí hemos llegado. 2 minutos. Que va ahí. Vale. Creo que va a rezar. Que hemos hecho la parada para rezar. Al final prácticamente no hemos avanzado nada. Pero nada, lo que se dice nada, o sea... Nada, no se ve, pero nada. Vamos a intentar llegar al pueblo de Terek, que es donde dicen los militares que tenemos que ir. Y nada, a ver si este hombre termina ahí dentro y podemos ir a buscar algún sitio donde dormir. En principio íbamos por el camino correcto, nos encontramos con el primer control militar que nos dijo no podéis ir por ahí. Yo le decía, pero si el camino es por aquí, y él me decía, no, tienes que tirar por la izquierda y rodear. Y cuando nos hemos metido en el camino rural de la izquierda rodeando, es cuando nos hemos perdido. Así que nada, aquí estamos. A ver si encontramos ya sitio para dormir y mañana otra aventura. A ver cuál es la región habilitada en Rusia para poder transitar. Tampoco me ha terminado de dejar claro el militar si podemos ir por Osetia o por Kabardia. Creo que los pueblos a los que vamos son Kabardia. Bueno, ya estamos en marcha. Estamos en el pueblito en cuestión y ahora ese chico nos está llevando a algún sitio para dormir.
Hemos parado en la primera tienda que hemos visto abierta y le hemos preguntado que dónde podíamos dormir. Así que él se ha ofrecido a la primera a llevarnos sin pedir nada a cambio y la verdad es que sin dudarlo ni un instante, ¿eh? Vale, el tema militar un poquito mal, el soborno tal, esto muy mal, pero lo que es la gente, un 10, todo sonrisas, todo felicidad. Después hemos topado con el otro chico que ha intentado guiarnos, nos ha visto parados y nos ha llevado todo este trayecto hasta aquí solamente para que llegáramos a salvo al pueblo. Y al llegar al pueblo, la primera tienda con la que hemos topado y ya nos están llevando de nuevo a dormir a algún lado. En nuestra breve experiencia se lo puedo decir que la hospitalidad rusa está siendo espectacular. Bueno, al menos está apartadito, eso sí. Ay Dios, los perritos. Bueno. Ya, tranquilo. Va a ser esto. Va a ser esto, sí. Here? Ivan? Yes, it's Russian name. What's your name? Mohamed. Y ahora creo que nos va a ayudar a registrarnos o algo así. ¿A ti te sale en el móvil bar? This is bars. There is a gas station and there is hotel bars. Okay. No, Driving. because now he shows Yes. correct location. Yes. But if you will be there, he will show correct it will be location. crazy. Okay. Entonces, So I have to move it. Follow me. Let's go. Is the same road straight right, no? Go back to the shop, okay? Okay. Cosas que pasan, cosas del directo. Pero todo tiene solución. El hotelito está completamente lleno. Se ha llenado full. Vamos a intentarlo en otro lugar. El chaval ha llamado por teléfono y dice que puede que tengan algún hueco, pero que no hablan nada ni de inglés ni de otro idioma que no sea el ruso. Así que bueno, vamos a intentar entendernos. El problema es el GPS. Primero me dice que estoy en el norte, luego me dice que estoy en el sur, luego me dice que he vuelto a la cordillera del Cáucaso. Los carteles están en ruso, no entendemos nada, no conocemos la zona. Sabemos que estamos en la frontera con una zona muy conflictiva, porque si no, la otra opción es acampar. No veo muchos sitios ocultos que se digan, pero sería buscar algún camino por ahí perdido, con árboles, matojos. Y mañana nos esperan como 700 kilómetros a gusto. 700 kilómetros sin GPS por carreteras en buen y mal estado. Volvemos a la tiendita. Debe ser todo recto. Is on this way. Ahora nos ha ubicado, pero lo mismo en 2 minutos, en cuanto nos movamos, pierde señal. Guys, I have a new food. We don't need anything. You want to visit hotel at one night, yeah? And at the morning go to the... We have 2 days to enter in Kazakhstan. You want to visit hotel only for one night, yeah? You can sleep in our house like this. We don't need nothing, money, nothing. Okay. You can stay with us, okay? Okay. It's not problem. Oh. Thank you. Thank you. Okay. Pues aquí estamos con Mohamed y su padre Ansor. Ansor, Yeah. Ansor Mohamed, que nos han salvado la vida. Básicamente nos han dejado dormir en su casa esta noche, que nos habíamos perdido en mitad del pueblo, y ahora ya continuaremos por Rusia. La verdad es que la hospitalidad ha sido un 10, ¿eh? Si no es por esta gente, no sé qué hubiéramos hecho. It was an amazing meeting, and I wish you guys all of the best. Hope next time we'll meet at Spain. Thank you. yes.
See you in Spain, I hope. I wait you in Spain. Yeah, You can sure. come from Salamanca or Murcia. You can choose. Okay, I'm gonna call you. A ver ahora, porque como están bloqueadas las señales, al parecer Vladivostok tiene muchísimos drones y pilotos de drones. Y como está relativamente cerca de la frontera con Ucrania, por eso tienen bloqueada toda la señal GPS. Text Budyonnovsk, because I can't write it. Budyonnovsk is Budyonnovsk. Hay una aplicación aquí que funciona mejor que Google Maps, pero claro, los nombres de las ciudades y todo están en ruso, entonces no hay quien entienda nada. 1 second. Maybe it's because we don't have the map downloaded. Yeah, I'll turn on my phone. Wait a second. This is Budyonnovsk now. Right? Budyonnovsk. And from Budyonnovsk you should Volgograd. Pick Volgograd on the map. From Budyonnovsk. Budyonnovsk. Ok. Vale, que sea lo que Dios quiera. 10 horas para llegar a Volgogrado, la antigua Stalingrado. Thank you so much. Thank you. Bueno, ay, un rescate en toda regla, porque yo ya me veía montando la tienda de campaña en algún arbusto de estos. Ya tenemos las novedades, lo que decíamos. Vladivostok tiene muchísimos drones y pilotos de drones, y por su proximidad con la frontera con Ucrania, lo que han hecho es capar por completo todas las señales GPS. Por eso nuestros móviles se volvían como locos y no sabíamos a dónde ir. En teoría solamente es esa zona del sur. Estas ciudades no deberían de tener cancelada la señal de GPS, o eso espero, aunque quedaremos como a 350 kilómetros de la frontera con Ucrania. Ya veremos. La cosa es mantener la señal, no perderse y no volver a meternos en alguna zona conflictiva o algo por el estilo. Han sido gente súper agradable, nos han invitado a cenar, no han aceptado absolutamente nada a cambio más que gracias, abrazos, y espero poder volver a verles en España o al menos mantener el contacto por WhatsApp. Ahora mismo, como apenas hemos avanzado prácticamente casi nada, tenemos 10 horas por delante para llegar hasta Volgogrado, la antigua Stalingrado. Así que será un día de mucha carretera, palizón llegar, y mañana nuestro último día en Rusia. Vamos allá. Pues otra vez el GPS se ha vuelto loco, incluso con la aplicación de este chico, no sé por qué. Más o menos creo que voy medio entendiendo el camino. Hay que atravesar muchísimos de estos pueblos. El problema es que las señales e indicaciones están en ruso. En el mapa me aparecen en latín y también en ruso, pero muchas veces no se corresponden con lo que voy viendo en las señales, por lo que voy bastante perdidillo. Pero bueno, más o menos creo que esta es la dirección. Solamente tengo que enlazar aproximadamente la ruta que estaba siguiendo en la otra aplicación y volver a pasar de Google Maps a la otra aplicación una vez esté allí dentro. No se entiende nada. Menos mal que hay símbolos universales como el de farmacia, que si no... Bueno, toca repostar. Vamos a ver
¿Qué tal el precio de la gasolina en Rusia? Yes. Oh, mira, ya lo he activado. Vale, pues al final han sido 1001 rublos por 15,43 litros. No sé, si no, ahora os pongo aquí a cuánto sale el litro exactamente. Pero esto debe estar tiradísimo. ¡Vámonos! Que todavía queda un paseo de narices. No sé si son 6 o 7 horas. Son las 2 menos cuarto, así que vamos a llegar de noche. Pero vamos a llegar, que es lo que cuenta. El está lleno de gente como tibetana, mongólica y monumentos más de la Asia profunda, más de la Asia más alejada. Es que, disculpe, aquí en mitad de Rusia nos hemos encontrado rodeados de gente del Tíbet. ¿Ves? Son todos asiáticos. Me refiero a que tienen rasgos más marcados de la zona mongólica, china, la región del Tíbet, las Vietnam, ya sabéis, sureste asiático. Y así de gratis nos hemos metido en el Istá, una ciudad llena de gente con rasgos de Asia del Este, del sureste asiático, o tal vez mongólicos. La cosa es que hay muchos monumentos y símbolos tibetanos, budistas, y casi toda la población es de esta quinta. El por qué, no tengo ni idea, porque en teoría estamos en el sur de Rusia. No lo sé. Las cosas que tampoco sabemos cómo traducir los precios, porque la SIM solo te la dan si tienes pasaporte ruso. Así que sin datos, sin internet y sin saber qué significa esto. Porque la carta está en ruso. Y los precios en rublos, que tampoco nos queda claro cuál es la conversión del euro al rublo. Pero bueno, lo que decimos que la peña es de esta quinta, casi todo el pueblo. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Pues segundo bar barra restaurante que tampoco tienen wifi, o al menos no lo ofrecen a los clientes, así que seguimos sin cobertura. A ver si conseguimos llegar al santo Volgogrado. Quedan 4 horas a gusto, pero bueno, yo creo que kilómetro a kilómetro llegaremos algún día. No me extraña que Napoleón y los nazis el eje se les hiciera invierno solamente para intentar llegar a Moscú. Napoleón llegó, pero hostias, se hace largo. Y eso que vamos en moto, en una moto moderna y a toda hostia. Imagínate con esa infraestructura y en aquella época, a caballo. Me pego un tiro de camino. Lo que decíamos, en plena Rusia y lleno de monumentos y iconos budistas y gente de la zona. El por qué no tengo ni pajolera idea. En cuanto tengamos algo de conexión de wifi podremos vaticinar un poco de por qué. ¿Te das cuenta? Hasta el policía tiene rasgos del sudeste asiático, oeste asiático, Kazajistán, tal vez Mongolia, Tíbet, no lo sé. Bueno, vamos a seguir avanzando, que todavía queda un paseo de narices, a ver si llegamos. Toda la ciudad es de esta quinta. Cosa más rara. Puede que guarde relación con la cercanía a Astrakán, que es actualmente otra de las fronteras entre Rusia y Kazajistán. Míralo, una especie de guerrero oriental. Qué ciudad más curiosa e inesperada que invitar a nada.
berenjenal en berenjenal, no nos queda otra que ir avanzando hasta que encontremos un sitio en el que dormir. Nos vamos a calar. Ha empezado a llover y a soplar el viento bastante, que ya es lo que faltaba. Aventuras en Rusia, la película. ¿Qué más podía pasar? Madre mía, menudo día. Casi llegamos. Son 20 minutos para el hostal. Es lo único que he conseguido cargar Google en la descarga que teníamos del mapa. Vamos a ver si conseguimos llegar hasta allí, si no pues nada. Una hora lloviendo de noche hasta Volgogrado y allí Dios dirá. Esta es la parte de la aventura. Si te estabas aburriendo, el destino siempre te da más. Hemos llegado, pero está completo, así que le he preguntado al del hotel si es posible dormir aquí. Me ha dicho que nos metamos en este callejón, al menos por ahí atrás hay cámaras, así que este va a ser nuestro domicilio. Vamos a tener que dormir aquí. Ha caído la del pulpo, una lluvia fuerte. Parece que nos ha dado una pequeña tregua ahora, así que vamos a montar rápido la tienda de campaña, hacemos noche aquí y ya solo habrá que sobrevivir un día más en Rusia. Bueno familia, pues aquí estamos al final. Hemos tenido que montar todo el instalache y dormir en la parte de atrás del hotel. Donde me ha dicho el dueño que duerma es debajo de una farola. Así que todo lo opuesto a sitio discreto. Pero bueno, sí que es verdad que está como en la parte de atrás, desde la carretera no se ve. Habrá que dormir pegaditos al spray de pimienta y salir con el primer rayo de sol. Al menos intentaremos descansar un poquito si la lluvia nos deja. Y nada, Rusia, la aventura, parte 4. Saldremos de aquí. Hostia, sí van a ser 3 días, pero parece que lleva aquí un año. Bueno, poco a poco. Vamos a dormir y mañana más. Buenos días familia. 48 horas en Rusia. Ya nos han tenido que rescatar el primer día. El segundo día hemos tenido que dormir entre camiones. Cuando montamos la tienda, todo esto estaba vacío. O sea, os podéis imaginar el escándalo, pero bueno, algo se ha podido dormir. La cosa es que ya tenemos que atravesar Volgogrado con una pequeña paradita por su importancia histórica y meternos en Kazajistán. Último día antes de que nos deporten. No sé qué significa eso, pero tenemos que irnos. Y con las distancias que hay en este país, con lo que se tarda en recorrer estas distancias, porque 200 kilómetros son 3 horas y media, no sé por qué, es mejor que salgamos ya, que recojamos el instalache, a ver si podemos desayunar algo con suerte. Y vamos a ver uno de los monumentos más grandes del mundo. Así que hay una pequeña motivación para coger energías y salir cuanto antes. Vamos para allá. Vamos allá. Parte, esto es como estaba haciendo la ruta 66, solo que los coches son de verdad y siguen funcionando.
nos vamos encontrando muchísimos vehículos de la Unión Soviética, de la época de la Unión Soviética, totalmente operativos, como este. O sea, esto en España estaría en un museo. Impresionante. Pues tenemos novedades y cagada monumental, porque la agencia que gestiona el paso y el visado para entrar a Kazajistán desde Rusia nos dijo que teníamos que ir a Kurmangazi, al paso de Kurmangazi. Y es que si pones Kurmangazi con K, tal como lo escribió ella, pues resulta que Google te manda por el paso fronterizo que está justo al lado de Volgogrado, de Stalingrado, para los amigos, la ciudad en la que llevamos media hora hablando. Pues no, es Kurmangazi con Q, y solamente aparece en las aplicaciones de navegación locales. Así que son 8 horas y media para llegar a ese territorio desde aquí. Solamente se permite el paso de día y ya son como las 8 de la mañana, es decir, vamos jodidos. Y no sé si llegaremos a tiempo. Se nos acaba el visado en Rusia, no sé cuáles son las consecuencias si no llegas. Es posible que lo sepamos. Vaya pedazo de cagada, o sea, hoy va a ser la maratón del año. La aplicación que nos ha dicho el chico marcaba 8 horas y media, ahora Google marca 6 horas y 20. En fin, vamos a meterle caña, esto es parte de la aventura. Y Dios dirá si llegamos, no llegamos, y qué sucede si se te acaba la visa de tránsito en Rusia y no tienes más tiempo para entrar a Kazajistán. Y nuevamente al GPS bloqueado. Nos hemos quedado fijos en el mismo punto y está buscando la señal GPS, no la localiza. A mi móvil también le pasa, esto es que nuevamente está bloqueada la señal. Así que tenemos que ir un poco a ojo y calculando las distancias. En fin, como hoy también nos perdamos, no sé si llegamos. Y ahí tenemos pues las indicaciones. Kapato, Moskva, no sé qué, eso no aparece en Google, claro, está en ruso. Entonces pues imagínate, ¿a dónde va eso? No lo sé. ¿A dónde vamos nosotros? Pues de momento vamos a seguir esto. Luego en cuanto nos acerquemos al río, en teoría será ir siguiendo el río hacia abajo, si no acabamos por ahí atascados. Madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, pues vamos a conocer el barrio. La de piezas que tienen que tener antiguas para mantener estos vehículos. Fíjate. Y ahí está. No sé cómo, pero eso sigue funcionando después de posiblemente 70 años. Como viajar al pasado, ¿eh? Ya sabemos por qué en el Istá había tantísima gente
con rasgos centroasiáticos, y es que es el único pueblo de toda Europa de mayoría budista. Toda esta gente emigró hace unos 400 años aproximadamente de Mongolia, buscando tierras mejores, zonas con mejores cultivos, menor presión y seguimiento político, y se asentaron ahí en la zona cercana al río Volga, que ha conservado su cultura, su idioma. De hecho, casi toda la población o gran parte de esta población sigue hablando el mongol, aunque hablen el ruso, pero ahí están. Son cosas que no nos esperábamos para nada. Ahí vamos andando y de golpe, boom, un templo budista, boom. La gente pasó de tener rasgos caucásicos, rasgos rusos, a tener rasgos asiáticos. Estábamos totalmente rotos, ya empezamos a ver los templos, los monumentos, y de golpe, boom, estábamos metidos en plena Mongolia, pero en Rusia. Voy a ver si me sabe orientar el policía. Hi. Hello. Astrakhan. Astrakhan. Frian. Vale. Thank you. Bueno, al menos vamos en la dirección correcta, porque según Google, mira, estamos viajando por el espacio. Madre mía, ¿cuándo llegaremos? Pues nada, nos va a tocar ir a la antigua usanza y preguntando a todo el mundo si se va por aquí o no se va por aquí, si es que nos entienden. Siguen las tuberías, da igual que cojas un desvío para la derecha y para la izquierda, kilómetros y kilómetros de tuberías con parches, agujeros. En fin, vamos a ver dónde acabamos. Últimos 50 kilómetros para alcanzar la frontera con Kazajistán. Ya no nos queda nada. Hemos quitado todas las cámaras porque ahora mismo no nos la podemos jugar. Queremos pasar lo más discreto posible, no liarla. Ya son las 4:30, todavía queda una hora, así que aproximadamente llegaremos sobre las 5:30. Yo creo que mala de ser que no nos dé, a mí me da que sí. Menuda paliza, en 2 palabras. Y el lorito al puente que hay que cruzar antes de meterte a Kazajistán. O sea, creo que es un puente flotante, Madre mía. Madre mía, literalmente es un puente flotante. Encima hemos tenido que pagar 90 rublos para pasar por aquí, lo último que teníamos, y gracias a Dios. Esto cuando la marea está picadita tiene que ser divertido. Es como la última prueba antes de llegar a Kazajistán.
esto se hunde. A ver si tira este, porque... Conseguido. Madrid con el acceso. No, en caso de tener problemas con Kazajistán lo tienen fácil para cortar el paso. Madre que los parió. Último paso para atravesar la frontera. Chan, 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 chan. ¿Lo conseguiremos? Yo creo que sí. Ya es el último empujón. Solo hay que pasar esa santa valla antes de que caiga el sol. Y todavía queda bastante, así que yo creo que lo vamos a conseguir, Mari, por Dios. Yo creo que sí. Pues solo puedo decir una cosa y es bienvenidos a Kazajistán. Estamos dentro. ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos dentro! ¡Lo tenemos! ¡Ahí lo tenéis! ¡Tierras kazajas! Buenos días, familia. Ya estamos en Kazajistán, hemos sobrevivido. Madre de Dios, yo no sé. Buenas noches, por cierto. Buenas noches, eso primero. Ha sido durísimo, ha sido horroroso y al mismo tiempo muy chulo, porque ha sido un viaje a través de la historia y al mismo tiempo a través de la luxación cervical. Muy guay, muy guay. Vamos a ver si comemos algo. Al parecer aquí es típico la carne de camello y la carne de caballo. Pero bueno, ya iremos viendo poco a poco. Eso ya vendrá más adelante. Rusia ha sido un país intensito. Siempre ha dado un poquito más de sí, un poquito más de sí, un poquito más de sí. Ha tenido un poco de todo, la verdad. Hasta el último momento. Y hasta el último momento de tensión. Un país tenso es lo que puedo decir. En la experiencia que hemos tenido. Ahora vamos a descansar. Espero que os haya gustado el episodio. No olvidéis de darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo.